Ahora continuamos con el análisis gráfico. El análisis gráfico comprende una serie de preguntas donde, entre lo más básico, más adelante en el siguiente video vamos a ver otros detallitos, pero las 5 cosas mínimas que debemos saber de una gráfica de una función es decir, el dominio, el ámbito o el rango y los intervalos creciente, decreciente o constante que pueda tener una función. Y aquí todo tiene que ver con analizar alguno de los dos ejes. Por ejemplo, el dominio son todas las preimágenes, eso ya lo sabíamos por concepto, pero son todas las preimágenes que están en la gráfica. Se determina o se analiza de izquierda a derecha en el eje X. Entonces, ustedes lo que tienen que hacer es, primero identificar cuál es la gráfica, ¿verdad? La gráfica es todo esto. Si les preguntan por el dominio, tienen que posicionarse de izquierda a derecha, donde inicia su gráfica, y hacer un recorrido a partir de este punto. Este punto lo tenemos aquí en el 5 negativo. Y a partir de acá, yo tengo que hacer todo el recorrido de izquierda a derecha siempre y cuando yo tenga la gráfica completa, ¿verdad? Sin interrupciones. ¿Y hasta dónde llegamos? Este punto es este 8 de acá. Entonces, ¿cuál es el dominio? Desde el 5 negativo hasta el 8. Hay que recorrer toda la gráfica. Pero también, además del 5 negativo al 8, tenemos que respetar lo que digan los extremos. Si vienen flechas es otra cosa, ¿verdad? Que en otro video lo vamos a ver. Pero en este caso, punto cerrado, quiere decir que el 5 negativo está incluido y que el 8 está incluido. Y en la notación de intervalo nosotros debemos de representar eso. Entonces, el dominio de la función va del 5 negativo al 8 positivo, y como aparecen los círculos, ahí los puntitos, rellenos, quiere decir que los extremos son valores que están en ese dominio. Y así es como analizamos cualquier dominio, de izquierda a derecha, completamente analizando la gráfica sobre el eje X, con los valores de X. El ámbito o el rango, este nombrecito sale muy poco, pero hay que tenerlo ahí presente. Por lo general, ámbito. El ámbito son todas las imágenes, también ya lo habíamos visto en una de las primeras lecciones. Y en la gráfica nosotros lo vamos a determinar, pero ya ahora es un análisis de abajo hacia arriba, con los valores del eje Y. Entonces, así como el dominio es un análisis de izquierda a derecha, el ámbito es un análisis de abajo hacia arriba. Entonces es la misma historia, pero en Y. Tenemos que venir y posicionarnos buscando cuál es el valor más bajo de la gráfica. Es este, pero ahora es en Y. Y luego ir a buscar cuál es el valor más alto de la gráfica, que en este caso sería el 7. Entonces, yo desde el 2 negativo hago el recorrido de abajo hacia arriba y llego hasta el último punto, que sería el 7. Ese es el ámbito. De 2 negativo, que está incluido, o sea, el relleno, hasta el 7, que también está incluido. Por lo tanto, el ámbito, como ambos extremos están incluidos, de 2 negativo al 7 incluido también. Intervalos de monotonía. Los intervalos de monotonía
son los subconjuntos donde la función puede ser creciente, decreciente o constante. Y se analiza de izquierda a derecha. Se analiza similar al dominio. La diferencia es que el dominio es el análisis completo, todo. Mientras que los intervalos creciente, decreciente y constante, pues de lo que nos pidan nada más, ¿verdad? Si vamos a buscar, por ejemplo, los intervalos crecientes o verificar si una parte es creciente, como van a ver más adelante, como pueden ser los ejercicios, yo tengo que saber cuál es esa inclinación. Y la inclinación creciente es así, sin importar la flecha, ¿ok? La inclinación creciente. En esta gráfica, las partes que son crecientes son esta primera parte, imagínense un objeto de izquierda a derecha, va subiendo, y la otra parte que es creciente es esta. Esto y esto son los segmentos, las partes o los subconjuntos que son crecientes en esta función. Pero ¿cómo respondo? Bueno, en el caso de prueba nacional es ir a marcar la opción correcta. Entonces, esta función es creciente. ¿De dónde a dónde? Empieza aquí, pero es en X, en 5 negativo, y termina acá. Cuidado, están viendo el 7. ¿Cuál es el valor de X? 2 negativo. O sea, quiere decir que esta subida que están viendo aquí va del 5 negativo hasta el 2. Nada de ver el número más cercano, no. Siempre creciente, decreciente y constante con los valores de X. En este caso, los extremos se ponen abiertos. Entonces es creciente de 5 negativo a 2 negativo. Pero por allá tenemos otro intervalo que también es creciente. Este valor, ¿cuál es? Es el 6. Y este otro es el 8. Quiere decir que también es creciente del 6 al 8. Si estuviéramos en clases, de hecho voy a borrar aquí para que me quepa. Si estuviéramos en clase, la respuesta sería, bueno, esta era la primera parte, unido al otro intervalo que sería del 6 al 8. En estos dos segmentos, la función que estamos viendo acá es creciente. Del 5 negativo al 2 negativo y luego del 6 al 8. Si queremos saber de dónde a dónde es decreciente, entonces tenemos que ver la inclinación contraria, que sería esta. Tenemos que aprendernos la inclinación. De izquierda a derecha, vean el objeto donde va bajando. Esa es la parte decreciente, este pedacito de acá. Pero como les digo, nada de decir que es decreciente del 7 al 2 porque son los números más cercanos. No. Es decreciente, cierto, de aquí a aquí. Pero yo tengo que buscar los valores de X de esos dos puntos. O sea, del 2 negativo al 2 positivo. Este sector que estoy rayando yo es el intervalo decreciente. De 2 negativo a 2 positivo. Y luego tenemos el intervalo constante, que claramente ni crece ni decrece. El constante es el que es completamente horizontal, ni sube ni baja.
clarito sabemos que es esto. Pero ¿de dónde a dónde es constante? Está empezando en el 2 y está terminando en el 6. Por lo tanto, esta parte que estoy rayando yo aquí, del 2 al 6, es el intervalo que es constante. Y listo. Eso sería lo que haríamos nosotros en clase. Pero en prueba nacional, por lo general, sí, la mitad de las veces aparece el intervalo completo, pero a veces aparece por partes. ¿A qué me refiero por partes? A que, por ejemplo, yo sé que del 5 negativo al 2 negativo es creciente. Pero en la prueba nacional puede salir para que ustedes marquen que es creciente de 4 negativo a 3 negativo. Y es cierto, este pedacito es creciente. O del 5 negativo hasta el 3 negativo, eso es creciente. O por ejemplo, el intervalo la función es constante del 3 al 5, y aunque no sea el intervalo completo, eso es verdadero. Entonces no se acostumbren a creer que les va a salir el intervalo completo. Obviamente uno estudia sacando el intervalo completo, pero nos podría salir un intervalo en apariencia más pequeño, un segmento más selecto, ¿verdad? Con menos valores. Entonces, a tomar en cuenta eso. Entonces, básicamente, dominio se analiza en X completamente. Ámbito o rango se analiza en Y, de abajo para arriba completamente. Y los intervalos creciente, decreciente y constante se analizan también en el eje X, pero obviamente buscando específicamente uno de los tres intervalos, ¿verdad? Yo no voy a buscar dos al mismo tiempo, sino o solo el constante, o estamos buscando dónde es decreciente o dónde es creciente.